Amado Dios, amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, misericordioso Rey mío, por permitirme, Señor, hoy estar aquí compartiendo con otras mujeres, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por esta maravillosa mañana, Señor. Te doy gracias por este maravilloso día que hasta ahora inicia, amado Padre Celestial. Te doy gracias, papá, por darnos ese abrazo maravilloso y darnos esa bienvenida, esos buenos días, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por el sonido que escuchamos, por las voces que también escuchamos, por lo que pasa por nuestra nariz, esos olores maravillosos, amado Rey. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre, y que sea esta palabra, Señor, ese alimento para nuestro espíritu, un alimento maravilloso, un alimento que nos construya, nos reconforte, amado Rey. Te doy gracias, Padre, gracias, misericordioso Rey, por tan maravilloso momento, por tan maravilloso instante, Señor. Gracias, amado Padre, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amadas princesas. Bueno, también aquí a varones que hoy están conectados. Hoy les damos la bienvenida a Misión Cristiana Internacional Renacer. Hoy les dan la bienvenida para este momento de encuentro con el Señor. Es un momento maravilloso, es un momento de construcción. Bueno, escuchaba hace unos días sobre mujeres que se quejaban de cómo las criticaban, de cómo las apartaban, las aislaban, las dejaban a un lado. ¿Por qué? ¿Cometieron algún error? ¿Fallaron en algo? Y es cuando uno empieza a analizar, todos somos humanos, todos somos pecadores, todos fallamos. ¿Por qué aislamos a las personas? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué tenemos ese dedo señalador hacia esas otras personas? Esa es una pregunta buenísima que nos tendríamos que empezar a hacer. Hoy el Señor nos pone una palabra muy hermosa y vámonos a ir a Juan 4, el 3. Entonces Juan 4, el 3. Nos dice: Jesús y la mujer samaritana. Ustedes dirán, esa historia ya me la sé de memoria, ya sé lo que pasa allí, pero vamos a adentrarnos un poquitico más. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Esta versión, para que la tengan ahí, es Reina Valera, entonces para que la tengamos ahí en cuenta. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí vamos a hacer un pare. Vamos a tener en la mente, y las que les gusta investigar, adentrarse un poco más, por Google lo pueden encontrar, el mapa de Israel. Entonces tenemos el mapa así alargadito, tenemos la región de Judea abajo y tenemos la región de Galilea en la parte superior. Entonces va de Judea a Galilea. Ese es el recorrido de nuestro Señor, de Jesús. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué pasa? Samaria estaba en el centro. Y obligado, quien quisiera ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, debía cruzar por Samaria. ¿Qué era este pueblo? Era un pueblo que no convivía con los judíos. Era un pueblo también judío, pero que se había apartado y habían empezado a realizar ciertas costumbres, habían empezado a realizar ciertas cosas que obviamente dentro del otro campo judío no era aceptado. Entonces tenemos un grupo de personas que son los samarios, que era un grupo que era aislado, que el sector de los judíos señalaba, decía, eso no es, yo no me cubro, yo allá ni siquiera me acerco. De hecho, muchos judíos en esa época y aún en esta época veían a estas personas y cogían otro camino que fuera un poquito más largo, pero con tal de no encontrarse con estas personas.
Habían carreteras como las hay hoy en día. Había señalamiento porque los romanos fueron los que empezaron con las señales. Hoy los hemos visto, entonces dice Bogotá, dice para allá Cali, para allá Buenaventura, bueno, etc. Así era en esa época. Ellos, los romanos, fueron los que empezaron ese tipo de señalización. Entonces ya estaba sectorizado donde era el área de Samaria. Sin embargo, aquí hay algo muy bonito y muy importante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hasta ahí. Y vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a ir a un pasaje de por qué Samaria fue rechazada por el pueblo judío. Vamos a ir allí para poder entender por qué los samaritanos eran rechazados. Y nos vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17:1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Aquí, ese es el paréntesis que empezamos a ver. Ustedes pueden leer toda la historia. Este rey era samario y no hizo a los ojos del Señor lo que el Señor le había mandado hacer. Esa era la razón por la cual los judíos lo aislaban. No sé si a ti te haya pasado, tal vez tú que nos escuchas de diferentes ciudades, de diferentes congregaciones, que tal vez cometiste un error, la embarraste. Y hoy eres señalada, hoy eres aislada, o tal vez ya no te hablan. No te hablan porque ya no eres digna para poder siquiera que te saluden. Entonces aquí hay algo muy importante y nos devolvemos a Juan 4:3. Juan 4:3, donde nos muestra a Jesús cómo Él marca la diferencia con esta mujer. Entonces si vamos en el versículo 5, donde dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Acá hay algo muy importante. Las mujeres normalmente, ellas sacaban el agua muy temprano. ¿Por qué razón? Por la calor que hacía en Samaria. O sea, el pueblo de Israel, estoy hablando de todo lo que es Judea, Galilea, Samaria. El pueblo de Israel es una zona en muchos puntos árida. Samaria tenía algo diferente. Samaria hay cultivos, hay agua, pero la temperatura es elevada, o sea, es alta. Voy a poner un ejemplo, más o menos como tipo Girardot, un poquito menos, algo así. Más o menos unos 28, 25 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Y tú vienes caminando como venía el Señor Jesús en su momento. Estamos hablando de Él como humano, no como divino. Él caminando y llega a este pozo, se sienta, estaba cansado, estaba con mucha sed, estaba agotado y ve a esta mujer. En este punto muchos dirán: no, qué casualidad, se la encontró. Qué suerte, dicen algo otras, ¿verdad? No hay casualidades y no hay suerte. Cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, es porque así está determinado. Es porque ya en ese punto el Señor te hace ese llamamiento para que tú realmente abra tu corazón. Entonces en este punto esta mujer, ¿por qué iba al mediodía? ¿Por qué no iba como las otras mujeres
que iban en las horas de la mañana, porque era rechazada, porque tal vez era una mujer que era despreciada, que era juzgada y no quería encontrarse con nadie que empezara a maltratarla. Entonces ella buscaba el punto donde casi no hubiera gente, y lo que con anterioridad comentaba, no había gente porque había mucha calor. Era más o menos, aquí nos dice que la hora sexta, y más o menos si calculamos y lo ponemos al calendario actual, es casi al mediodía. Y ustedes saben que en tierra caliente, al mediodía, el sol está en todo su furor. Entonces esta mujer tampoco tenía mujeres que le sirvieran. Le tocaba a ella ir a traer su agua. Era una mujer sola. Era alguien que aquí no lo muestra, nos dice que estaba allí con su cántaro dispuesta a sacar esa agua, cuando Jesús le pide que le dé compasivamente esa agua que él necesitaba para saciar su cuerpo. Aquí, más adelante en el 8, nos dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Démonos cuenta que el pozo no estaba dentro de la ciudad, no era tan accesible, tan cerca a tanta gente. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? En primer lugar, ella era una mujer que ya la habían rechazado, que era detestada, que no quería que nadie la viera. Y había otro componente. Era una mujer samaria, que era rechazada por los judíos, que era juzgada también por los judíos. Entonces, ella le hace la pregunta. Ella pues en medio de su malestar, porque obviamente que ella se escondía para que nadie más la maltratara, para que su corazón no fuera también herido. Ella buscaba siempre estar sola, según aquí lo que nos comenta la palabra. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí le da la explicación. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí hay algo muy importante. Si tú conocieras quién es el que te pide. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué pasa cuando esa persona que han juzgado, que han maltratado, te pide algo a ti? O cuando aquella persona que está de pronto un pordiosero, está mal trajeado, o tal vez un asesino, no nos vayamos tan lejos, un asesino. Todo el mundo está con el dedo allí. Pero ¿qué pasa si él te pide: dame un chocolate, escúchame, por favor, necesito que me escuches? ¿Qué pasa contigo? ¿Lo rechazas o te permites llegar hasta allí y escuchar o darle ese vaso de agua, esa comida que requiere? Eso, digamos que estamos hablando del plano terrenal. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Ella no conocía al Señor. Ella no conocía a Jesús. Ella no había tenido ese encuentro. Estamos hablando de que Samaria también era judía, pero era apartada. Ellos también tenían sus celebraciones judías. Ellos también tenían toda la celebración hacia Dios, todo lo que sus rituales eran diferentes de una manera u otra hacia el pueblo judío, pero lo realizaba. Pero ella no conocía a Dios. Hasta ahí ella no conocía a Dios. Entonces por eso Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren que cuando aquí habla de agua viva, no era del agua del pozo para saciar la sed física, está hablando de algo espiritual. Aquí ya él empieza a adentrarse y a analizar
analizar, no, Jesús ya empieza a mostrarle que hay algo mucho más importante que esa agua de ese pozo, que hay algo vital para su vida, pero no solo física. Aquí ya él como que la pone a pensar y vamos a continuar. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Porque ella como continuaba pensando, como tal vez pensamos a veces en nuestras cosas materiales. Nos dice el Señor, yo te voy a dar mi apoyo, mi protección, mi cuidado. Y tal vez nosotros estamos ya pensando en el carro lujoso, en el apartamento, en saciar las cosas terrenales, pero no en saciar nuestro espíritu. Entonces, acá hay algo muy importante, mujer. Has tenido falencias, ¿verdad? Has tenido inconvenientes, problemas, has sido rechazada, has sido tal vez violentada, pero hay algo muy importante y aquí el Señor te empieza a decir, te voy a dar agua viva, te voy a dar agua viva, te voy a dar un agua de la cual tú no conoces. Aquí hay algo que le pregunta la samaritana, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ella ya estaba, imagínate un pozo profundo donde tú tenías que llegar y meter el tarro, el botilo, ya no sé ni cómo llamarlo, y luego empezar a jalar y a jalar y a jalar, que eso estaba repleta de agua y pesaba un montón, y luego cargarla hasta donde ella vivía. Entonces ella le pregunta, pues ¿dónde está esa agua viva? Yo la quiero porque, pues, a ver, me evito este trabajo. Entonces, ¿cuántas de pronto está pensando, no, pues yo me evito mucho trabajo si a mí me dan las cosas, que se me facilite todo? Pero no estamos pensando más allá. Dice en el 12, otra palabra muy importante. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire cómo era de atrevida. Ella no conocía al Señor. Y a veces nosotros somos atrevidos con el Señor. Señor, dame porque si no me das, me voy a enojar contigo. No es posible que a mí me esté pasando eso. Y me enojo y hago berrinche. Óyeme, eso es un atrevimiento de nosotras. Estamos hablando con el poderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí ella fue atrevida, ella no lo conocía. Ella no lo conocía, ella fue atrevida. Y le decía que si él era mayor. O sea, no sabía quién era él. Y aquí hay algo muy importante, en el 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y a ti y a mí nos ha pasado. Nosotros no logramos saciar nuestras necesidades, ni siquiera los multimillonarios. ¿Por qué razón? Porque entre más tiene uno, más quiere. Entonces, me voy a ir al que no tiene. Entonces, tú no tienes la casa, tú aspiras a tener la casa. Ya tienes la casa, pero ya tú no quieres esa, quieres una mucho mejor. O la tienes, pero ya no quieres esa, ya quieres una muchísimo más lujosa, mucho más moderna, diferente. Y así, eso es un paso tras paso, y nunca tienes esa llenura real, nunca tienes esa satisfacción real. Siempre vamos en busca de, vamos en pro de, y no está malo mejorar. Eso no quiere decir que a uno no le guste mejorar, no, es ¿qué te llena a ti? ¿Qué te llena a ti? ¿Tú te sientes a veces vacía? Que a veces, a pesar de que tienes el trabajo, tienes tal vez tu hogar, tu casa, pero cuando cierras los ojos y miras hacia adentro dices, no tengo nada, me siento sola, me siento vacía, siento un hueco gigante en mi vida. O al contrario, tengo problemas de trabajo, tengo problemas en mi matrimonio, con mi novio, tengo problemas, digamos, con mis hijos, con mis sobrinos, con mis padres.
y trato de arreglarlos y toda mi vida es un caos, siento un hueco gigante, nada me llena, mis papás no me llenan, mi esposo, mi novio tampoco. Siempre hay en busca de, hay algo más de. Y aquí Jesús lo va a explicar más adelante. Nos dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con la verdad. Mire que aquí hay algo muy importante. Muchas de nosotras, y me baso en las mujeres, muchas de nosotras creemos que con tener un novio, con tener un esposo, llenamos ese vacío tan grande, tal vez de amor, tal vez de paz, de tranquilidad. Y vamos en busca de. Entonces no funcionó el primero, vamos con el segundo. No funcionó ese, vamos con el tercero. No funcionó ese, vamos con el cuarto. O en ocasiones muchas permiten ser las amantes de aquellos varones que están casados. Lo permiten porque necesitan a alguien que las apoye, las soporte, les dé esa fortaleza, que les dé ese amor que tal vez les hace falta. Pero cuando llega el momento en que no está él, porque está atendiendo a su esposa, tal vez empiezas a sentirte sola, hay vacío, no hay nada, volteas a mirar y no hay nada, hay soledad. Así sea también con un novio. ¿Qué hay en ti? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué te sientes así? Sientes que no hay nada, que no vales nada, que a pesar de que tienes tal vez muchas cosas, tal vez te suplen ciertas otras, no hay nada, tienes un vacío adentro. Aquí no lo explica el Señor. El agua viva que Él da. Él solamente sabe hacerlo. Y cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, y ya lo hemos hablado en varios devocionales, cuando tú le permites a Él entrar en tu corazón, cuando tú le permites escudriñar allá las profundidades que tú a veces no conoces, cuando tú le permites llegar allí en lo más lindo, Él empieza a sacar y a mostrarte y a decirte: mira princesa, esto no es mío, esto hay que desecharlo. No le estoy diciendo, princesa, si estás casada, que ve y te separes de tu esposo. No, lo que te estoy diciendo es que hay allí. ¿Qué resentimientos tienes de tu adolescencia? ¿Qué cosas traes de la niñez? ¿Qué hay allí que todavía no te permite ser feliz? De poder sentir al Señor realmente en toda su plenitud, en toda su magnificencia. De poder llegar y relajarte y decir: Señor, qué maravilloso eres, siento tu calor, siento tu amor. Esa parte es vital y es importante, y a eso se refiere con agua viva, porque es un agua que te permite a ti sentirte y sentirte viva, y no, a pesar de las dificultades, a pesar de que tal vez tu esposo no sea creyente, y tengas un mundo y una maraña en la cabeza porque hay momentos en que tal vez te exasperas, y llega el Señor, te calma, te das agua viva a través de su palabra, te dice: ya princesa, cálmate, aquí estoy yo para darte ese soporte, ese amor, esa fortaleza que necesitas, esa paz que necesitas. Ahí es donde está Él, y esa es la parte importante. Aquí escudriña también a esta mujer y le dice: bien lo has dicho, ese que tienes no es tu esposo. Porque Él escudriña lo más, Él te conoce, Él conoce las profundidades tuyas.
Él conoce si en algún momento fuiste violentada, fuiste violada tal vez, y Él conoce allí ese dolor que todavía guardas allí en tu corazón y que no te permite ser feliz, que no te permite avanzar, que no te permite tener un hogar de verdad, un hogar lleno de amor y tranquilidad. Tal vez fuiste golpeada de una manera tal vez brutal cuando eras chiqui, cuando eras adolescente, y ahora al tener esos hijos no puedes darle ese amor que tú tal vez querías darle, no lo puedes emanar de ti. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, algo que te está trancando. Pero el Señor sí escudriña, el Señor sí lo conoce. Y aquí no hay casualidades. Aquí, princesa, aquí es algo muy importante. Cuando el Señor Jesús vio a esta mujer, Él sabía quién era ella. Él sabía por qué estaba allí. Él sabía por qué tenía que ir a esa hora, por qué se tenía que esconder, porque no quería que nadie la juzgara. Aquí voy a entrar en una parte histórica de esos tiempos. Allí la mujer en ese momento no era tenida en cuenta como lo es ahora actualmente. En ese tiempo la mujer era más bien rechazada, pero Jesús daba la importancia de poder entablar esa conversación. Los judíos no lo hacían. Primero, en este caso, porque era samaritana, era una rechazada. Y segundo, porque era mujer. Ellos no hacían este tipo de conversación. Entonces, el sentarse él y entablar esta conversación y ella empezar a escucharlo, ella empieza a sentir que hay algo diferente, que sí puede hablarle y todo, pero la están tratando de manera diferente. Tal vez en algún momento te prostituiste, no lo sé, pero eso no es para que te juzguemos, ninguna de nosotras. Jesús no te juzga, Jesús lo que te llama es aquí a un cambio, y eso es lo que aquí nos muestra en su palabra. Entonces le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Acá hay dos cosas. Primero le está sacando lo que hay adentro en su corazón, lo que hay allí en su vida escondida. No la está juzgando, simplemente le está diciendo: es cierto lo que tú estás diciendo. Y ella aquí ya se va a un tono más religioso. Ella ya le dice: Señor, pero pues tú ordenaste que teníamos que ir hasta Jerusalén a adorar al Señor. Y pues digamos que aquí lo han hecho nuestros padres, y pues yo no puedo ir a Jerusalén porque ella es samaritana, ella no podía llegar a ese templo. Entonces, aquí hay algo muy importante que le responde Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Si tú estás creyendo que solamente con ir a la iglesia, que solamente porque te estás postrando has conocido al Señor, aquí Jesús nos indica y nos está diciendo: oye, no, Señor, el Señor viene en cualquier momento de tu vida, y tu vida no es para que empieces a decir: quiero que me vean que soy una santa, que nada absolutamente me perturba, pero por detrás estoy siendo otra. Mi vida es un desastre hacia las afueras. Aquí el Señor nos escudriña y nos lleva a ir mucho más allá. Se han dicho muchas prédicas, los pastores lo han dicho. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es ser realmente esa novia de Jesús, es agradarle a Él. ¿Qué le gusta al Señor? ¿Qué le gusta de mí? ¿Le gustará mi mal genio? ¿Le gustará mi orgullo? ¿Le gustará mi envidia? ¿Le gustará que me encante estar con uno y con otro y con otro y con otro? ¿Le gustará eso? Tú, jovencita, ¿tú crees que el hecho de tener un novio, otro novio, otro novio, otro novio, eso le gustará al Señor?
Esas son cosas que tenemos que empezar a mirar y a buscar qué le agrada al Señor. Y cuando yo ya encuentro qué le agrada al Señor y en su palabra nos lo va indicando poco a poco, empiezo a mejorar mi comportamiento, no porque nadie me lo diga. Tal vez alguien sí te lo ha dicho y te dice, no, eso no es correcto lo que tú estás haciendo. Pero a veces nosotros nos cegamos porque nos gusta hacer lo que a nosotros nos parece. A mí no me parece que yo esté haciendo mal. Yo creo que pues el Señor perdona. Entonces pues digamos que eso no, yo no tengo por qué estar haciendo lo que hacen los demás. No, pues es que en esa iglesia tan cansones que son, es un fastidio. Es mejor mostrarme. ¿Ustedes creen, princesas, cuando yo veo a veces fotos de niñas, de jovencitas, que están prácticamente desnudas? Veía una foto de una niña donde a duras penas tenía un topsito y un bikini. Y yo decía, wow, le faltó esto para posar desnuda. Pero es que eso no le agrada a Papito Dios, porque es que nosotras no nos mostramos así de esa manera, y yo no la estoy juzgando. No, me encantaría de que esa persona realmente recibiera al Señor y empezara a agradarle a Él, no a nosotras, no al mundo, no a los pastores, no a los líderes, no a una congregación, no. Agradarle a Dios, agradarle a Jesús, que es la parte más importante y vital. Entonces aquí el Señor dice, no, el Señor, el Padre, la hora viene en cualquier instante, en cualquier momento. ¿Tú estás preparada, princesa? ¿Estás preparada para estar con el Señor? En el 22 nos dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si te das cuenta. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que lo adoren. ¿Qué estaba diciéndole allí el Señor a esta princesa? Que Él la estaba buscando a ella. Mire que ella nunca se imaginó que se iba a encontrar al Señor allí en el pozo. Tú, princesa, en algún momento de tu vida pensaste que ese encuentro con el Señor iba a ser en ese punto donde fue, en ese sitio. Tal vez fuiste a 20,000 encuentros y nunca lo encontraste allí, porque tu corazón no estaba dispuesto. Alguien decía en algún momento, pero es que a mí no me gusta ir a los encuentros porque yo no siento al Señor. Y efectivamente nunca lo va a sentir si su corazón no se abre, no se dispone para el Señor, no se dispone para que Él empiece a trabajar en ti y empiece a vertir esa agua viva. Dice que es un manantial, que es una fuente. Ustedes conocen lo que es una fuente, que brota y brota y brota agua y brota y no se seca. ¿Cómo te gusta sentirte? Así como estás tal vez en este momento, vacía, triste, acongojada, lamentándote día y noche. ¿O quieres sentirte en paz, tranquila, con alegría? Que a pesar de las dificultades puedas sonreír, que a pesar de que estás enferma puedas sonreír. Miren, hablábamos con la pastora Joana y ella y yo hemos pasado por ciertas situaciones de enfermedad y hay momentos que se siente uno agobiado, pero ¿quién nos da la paz y la tranquilidad? ¿Quién nos da la fortaleza para levantarnos? El Señor. El Señor es el único que nos ha dado la fortaleza, es el único que nos ha dado esa gasolina, digámoslo de esa manera, pero es esa agua viva, esa agua que nos refresca y empezamos a sentir ese alivio para poder avanzar, para poder levantarnos y poder divulgar la palabra, para poder levantarnos y abrazar a nuestros hijos, para poder levantarnos y darles eso que ellos necesitan, a nuestros esposos, a nuestras familias,
es eso, esto es importantísimo. Por eso es que el Señor dice, esa agua no te va a servir para toda la vida, te la tomas y al momentico ya sientes sed. Aquí nos habla de la adoración. ¿Realmente tú adoras al Padre? Aquí hay algo vital. Y es que estés donde estés, estás trabajando, estás tal vez haciendo deporte, estás tal vez llevando a tus hijos al jardín, llevando a tus hijos al colegio. ¿Estás adorando al Señor durante ese trayecto? ¿O simplemente es un corre-corre, un desespero y ya, pare de contar? No, aquí es vital y es importante que tú tengas claro de que adorarlo es día y noche, todo momento. Estás lavando la loza, estás adorándolo porque lo estás haciendo con todo el amor del mundo. Estás haciendo el alimento, estás en adoración porque Él te está dando esos dones para poder elaborar ese alimento. Son muchas las situaciones. Princesas, no se estanquen y permitan que el Señor las lleve por ese camino que debe ser, el camino que Él quiere, que nos designó a cada una de nosotras. ¿Qué más nos dice aquí su palabra? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínate que ella conocía la palabra. O sea, estamos hablando de... Por eso les decías, eran pueblos aislados. ¿Por qué razón? Por rencillas y porque nosotros juzgamos a los demás, no por más. Pero ella conocía la palabra. Ella conocía que iba a venir un Cristo que iba a divulgar esa verdad. Y Él le dice, aquí estoy. Yo soy ese Cristo. Pues yo no me imagino la cara de la mujer que puso en ese momento. Ese encuentro que tuvo con Él. Ese escudriño que le hizo. Mas no la juzgó. No la juzgó. ¿Ustedes recuerdan a aquella mujer también que iba a ser apedreada? Porque la habían encontrado en el acto. Señor, ¿qué le dijo? Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Tú, princesa, que tal vez estás viviendo en unión libre. Y tú dices, no, pero pues ya la embarré y yo ya no soy digna ni de servir, ni de estar con ningún cristiano, porque es que pues son tan santos. No, es momento de, claro, modificar tu vida. Que tu esposo tal vez no es creyente. Bueno, hay alguien que sí mueve ese corazón. Alguien que transforma. En el devocional de hace 8 días hablábamos de el carácter de la mujer frente a Jesús. Si el Señor a ti te da una orden, tú la cumples. Tal vez te envió a hacer un ayuno por ese varón. Tal vez te envió a orar día y noche por ese varón, por esos hijos. Pero tu vida se transforma porque el Señor empieza a gobernar tu casa, empieza a gobernar tu hogar y tú le permites que Él empiece a limpiar todo lo que no le gusta a Él. Empieza a transformar, empieza a mover. Y cuando tú le permites esto, ¡wow! Tu vida cómo empieza a cambiar. Realmente tu vida cómo empieza a ser. Es completamente diferente. Y no porque tú te la pases, como dicen por ahí, con la Biblia debajo del brazo, para todos lados. No, son tus acciones. Es como tú te expresas hacia tus hijos, tu esposo. Es como tú te expresas hacia tus vecinas. Aquellas que tal vez les gusta chismosear mucho. Es cuando tú dices, no, si no tienes nada importante hacia esa persona, no lo quiero saber. Punto. Y ya con eso cortas, pero tal vez de pronto en el momento te las echaste de enemigas. Pero ellas van a entender en algún momento de que la acción que tú tomaste era la acción correcta. Y esa acción correcta te va a permitir a llevar y ver hacia otro punto. Muchas les gusta ser influencer. A jovencitas sobre todo les fascina ser influencer. Pero ¿qué tipo de influencer quieres ser tú? ¿Una que realmente cambie vidas? ¿O simplemente te gusta que te den like en los videos? Ese es el tipo de mujer que tienes que empezar a ser.
Ese es el tipo de princesa que quiere el Señor. Que influencies a otras a ser mejor. Que recibas primero al Señor y luego lleves esa palabra. Luego seas ese ejemplo hacia otras mujeres, hacia otras princesas. Y levantes a esas mujeres para ser realmente la novia de Cristo. Allí donde tú estás, vas a cerrar tus ojitos. Y vas a permitirle al Señor, como lo decíamos en anteriores devocionales, que ingrese allí en el corazoncito, te muestre. Y así como lo hizo con la samaritana, Él no te va a juzgar. Él te va a permitir allí empezar a tener una transformación y empezar a tener ese verdadero encuentro con el Señor. Allí, hoy, amado Rey Celestial, hoy te doy gracias, Padre Santo, por este momento. Te doy gracias, misericordioso Dios, por este día, porque tú, Señor, hoy tú nos envuelves en tus brazos, Señor. Hoy sentimos ese calor tuyo. Hoy puede haber frío afuera, Señor, pero tú nos envuelves, tú nos tienes en esa manito, Señor. Nos cuidas, nos proteges, Señor. Allí, Padre Santo, hoy te pongo a tus pies, Señor, estas princesas, Señor, que hoy sienten soledad, que hoy sienten tristezas, que han sido despreciadas, amado Rey mío, que tal vez porque no llevan una falda, o llevan un pantalón, o llevan una blusa, Señor, son rechazadas, amado Dios. Padre Santo, hoy tú, Papá Dios, hoy tú las tomas de la mano y les muestras quién eres tú, Señor. Les muestras el amor que tú les das a cada una de ellas, amado Dios. Que como tú las proteges, las cuidas, Señor, y las guías en el mejor camino, Señor. Te pongo a aquellas princesas, Señor, que hoy tal vez, Señor, en este momento se encuentran en errores, amado Padre. En cosas que a ti no te gustan, amado Dios. Pero que tú, Señor, vas a abrir caminos para que todo esto empiece a organizarse. Toda su vida empiece a ser transformada, a ser cambiada. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es única, Señor. Como tú nos estabas diciendo, es agua viva, es un manantial, Señor, que rueda en nuestro espíritu y nos da ese alivio, esa paz, esa tranquilidad. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por aquellas princesas que hoy se están conectando, por aquellos varones que tal vez también están escuchando esta palabra, Señor. Te doy gracias, amado Rey Celestial, porque tú, Señor, eres el único que llevas esta palabra a rincones que nosotros no conocemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey Celestial. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis princesas, un abrazo gigante, nosotros las llevamos en el corazón, ya saben, el día de mañana tenemos también el devocional para varones, entonces si tienes allí el esposito, los hijos, que lo escuchen, que empiecen a escuchar palabra del Señor. Los viernes, no lo olviden, tenemos de parejas. Allí tu princesa, tal vez tú dirás, no, pero yo sin pareja. Aprende, tal vez también puedes enseñarle a otras y tal vez en tu vida cuando llegue la persona que el Señor te tiene para ti. Entonces, no digas que esa palabra no es para ti, esa palabra siempre va a ayudar a construirte, a ser mucho mejor y a ser esa influencer que tal vez el Señor te puso a ser. Un abrazo gigante, el Señor los bendiga, bye bye, chao.